también es verdad que, por ejemplo, muchas leyendas sí que parten de, como hemos dicho antes, de hechos históricos. De hecho, me hace mucha gracia una criatura que tú tienes en tu libro que se llaman los Goluts, porque no sé, me llamó mucho la atención que, claro, la gente que subiría, pues a la zona donde viven, no, y se encuentran a unos enanos, pensaría que son enanos de verdad. Sí, bueno, los Goyuts fue como una picada de ojo, un guiño a... Son precisamente los únicos que realmente, históricamente, han existido. Las Claro, brujas también, yo busqué pero... imágenes y estaban. sí, exacto, entonces lo pusimos como un guiño, ¿no? Pero realmente era una zona marginal en el Pirineo donde por falta de yodo, pues la gente, en castellano esto se llama el bocio, ¿no? Que es como una especie de inflamación de una glándula y Mm, por falta de minerales, etcétera, que se daba en lugares aislados. Entonces existieron, ¿no? Y precisamente fue un periodista, me parece, o un académico madrileño que fue a veranear a Ribas de Freser, en el Pirineo, y vio estos personajes y empezó a escribir. Y luego, claro, la gente del lugar no quería que se escribiese porque los balnearios que habían ahí era como una mala promoción, ¿no? claro. Pero estos sí que eran auténticos y se podían haber confundido con enanos o con otras cosas o en el tiempo convertirse en leyenda, como nosotros lo hemos puesto un poco en plan de broma, pero era realmente gente, los cretinos, ¿no? Gente un poco con deficiencias de alimentos y también mentales y que igual estaban en el bosque. Claro, es que así puede ser con todo. Antiguamente puedes encontrarte una civilización que a lo mejor practicaban cierta cosa que para una persona de otro país sería como magia, ¿no? En ese sentido. Me gustaría traer a algún antropólogo, así que otra vez hago otro llamamiento, por si puede venir alguno. Muy bien. Bueno, hemos hablado un poco pues de la veracidad de todas esas historias, ¿no? No sé hablar. ¿No? ¿Cuál puede ser su origen? El cristianismo, cómo las ha cambiado. Claro, lo que nos llega puede ser a través de canciones, de libros, de documentos. Muchas veces puede ser eso, de cuentos del boca a boca, ¿no? Tú que al final tienes bastantes libros recopilando toda esta información, ¿cómo lo haces para conseguirlo? Sí, yo no me considero un investigador de campo en el sentido de que ya lo oral todavía queda cosa oral, ¿eh? Pero a mí lo que me interesa es trabajar con esos contenidos, ¿no? Hmm, Si alguien me lo puede proporcionar, yo sobre eso lo barajo, le doy una forma literaria, lo actualizo para que sea de nuestra generación y luego lo comparo con otras culturas del mundo y le saco consecuencias con la mitología, con la reflexión, etcétera, ¿no? hmm. Nosotros no íbamos a hacer un trabajo ni de mitología, ni de antropología, ni de cuento infantil, sino que era un trabajo literario y artístico de la ilustradora, de divulgación, o sea, con todos los referentes que íbamos reuniendo, pero darle una forma literaria. Yo soy más literario que no científico, ¿no? Entonces, Sí. ese era el propósito. Entonces, básicamente lo que hice es intentar recuperar toda la información que podía haber dispersa desde los folcloristas catalanes del siglo XIX y grandes folcloristas del siglo XX, Perdón que te cosas interrumpa. muy... Joan ¿sí? Amadés es uno de Joan ellos, Amades. por ejemplo, que Sí, es sí, bastante Joan famoso. Amades es como el gran, el que ha recopilado, tiene enciclopedias, iba a caballo a los pueblos, al Pirineo. Ya ves. Luego hay muchos más. El mismo Verdaguer, es el gran poeta catalán y gran literato, él también, en esa época, a finales del siglo XIX, iban a caballos, iban al Pirineo a recuperar informaciones de personas, ¿no? Pero luego, durante todo el siglo XX, ha habido mucha gente, desde antropólogos, folcloristas, mitólogos, excursionistas de estos grupos que te decía, de hacer la excursión como algo cultural también. Y luego en cada pueblo, desde los ayuntamientos, desde los centros culturales, hay mucha información dispersa de pequeñas revistas, de ensayos, de tesis doctorales, de gente que ha trabajado sobre el territorio. Entonces, hay una amalgama muy grande de información y yo he trabajado sobre eso. Tampoco con el margen de tiempo que te da la editorial, hacer un trabajo de campo no bibliográfico hubiese sido muy difícil y hubiese llegado a mucho menos, ¿no? Hmm, Pero no lo digo como justificación porque a mí lo que me interesaba es ya que alguien me hubiese hecho el trabajo de recopilación y yo darle una forma literaria, de reflexión, de consideración de todo lo que hemos hablado hoy. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer los libros no sabía que eran espíritus de la naturaleza, no sabía que había detrás una mitología, no sabía que los antiguos veían de otra manera, ¿no? Entonces yo eso que fui aprendiéndolo de una forma divulgativa, pero a la vez elegante y literaria,
lo he querido dar para un público mucho más amplio, ¿no? Y sigue habiendo mucho material. Y eso es fantástico de que siga habiendo mucho material porque en Cataluña hay muchas comarcas, hay más de 50 comarcas, el paisaje es muy quebrado y por tanto hay sitios muy diferentes en pocos kilómetros. No es como Holanda, que todo es llano, es como un campo de fútbol del mismo paisaje. Y eso genera maneras de imaginar diferentes. Y hay mucha cultura en cada pueblo y hay muchas cosas recopiladas que igual no llegan a Barcelona. También hay un centralismo de Barcelona referente a muchos otros sitios. Y entonces, bueno, esto es una manera de que todo el mundo esté más informado, comunicado y recupere una pequeña pieza de su identidad, ¿no? Que es de dónde venimos, pero también diciéndolo claro. Más allá del siglo XVII, lo que llega se reformula, está remasticado y hay que entender lo que es un patrimonio nacional muy importante, pero que no tenemos ninguna leyenda del tiempo de los íberos ni de los griegos, ¿no? De los griegos tenemos los mitos de los griegos, por supuesto, pero de los íberos tenemos piedras, ¿no? Sí, de hecho yo estoy ahí intentando indagar y me está costando bastante. De hecho pienso Hay que muchas, sí, muchas perdón, de... no, Sí, dime, dime. digo que hay muchas suposiciones interesantes sobre los íberos, pero verdades es difícil. Sí. Claro, al final supongo que quizás yo he llegado a la conclusión, no sé si será verdad o mentira, porque yo no soy historiador ni antropólogo ni nada, de que muchas de estas criaturas o leyendas que se transmiten posteriormente, quizás en la Edad Medieval, vienen de ahí. Porque, por Sí, ejemplo, sí, en España tenemos el Bu, que se dice que quizás su origen es un dios celtíbero. Entonces sí, imagino sí, que sí, con el sí. resto de cosas será más o menos lo mismo. Sí, sí, absolutamente. Los pueblos antiguos todos tenían esas creencias con los espíritus de la naturaleza, con la fecundidad, con la fertilidad, con los astros, y todos bebían de eso. Lo Mm, único que no sabemos exactamente los íberos cómo lo bebían, claro. pero bebían de eso. Y sí que fue una cultura autóctona generada en la parte mediterránea de la península ibérica, que por supuesto tenía influencias porque los íberos se constituyen de alguna forma como pueblo a través de la influencia de los griegos, ¿no? Mm. Se pasó de la edad del bronce a la edad del hierro, que es la de los griegos y romanos, a través de la influencia de los griegos, ¿no? Pero fue una influencia, no fue como los romanos ya una imposición de otra cultura. Pero igualmente, griegos, romanos, íberos, nos han llegado muchas cosas. O sea, me parece que entre un íbero y nosotros, a ver, en donde tú estás eran celtas, pero digamos que en el Mediterráneo los íberos pues igual son, no sé si 180 generaciones, ¿no? 180 personas atrás está íberos. Y hasta que no surgió el tractor o el gas butano en los pueblos, muchas de las maneras de trabajar eran muy parecido a los íberos. Hay museos en Cataluña que te lo interpretan y ves que en muchas cosas estamos muy cerca, ¿no? En otras muy lejos, claro. Qué guay, qué guay. La verdad es que, jolín, me gustaría saber más de este tema, pero claro, al final lo poco que consigues es lo que te escriben los romanos y los griegos, ¿no? Sí, exacto.